Hola, comunidad de YouTube, tengo una sorpresota para ustedes. Estoy con May Suculenta. Jessy Giraldo, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gustazo conocerte. Muy bien, gracias. Bueno, comunidad, ahorita nos vemos. Comunidad de YouTube, soy Diana de Plantas de la Tata. Hoy me encuentro con Jessy de May Suculenta. Hola a todos, yo soy James del vivero May Suculenta y bienvenidos a un video más. Hoy estamos aquí visitando a Diana, entonces vamos a enseñarles cómo hacer trasplantes y a resolver las dudas que Diana tenga sobre las plantas. Entonces, empecemos. Bueno, nuestro video hoy va a ser el trasplante de este hermoso Anturio Crystallinum y Jessy nos va a enseñar el sustrato que él usa con sus plantas para que este hermoso Anturio se los dé muy lindo en este frío de Tabio, Cundinamarca. Como siempre les he contado, estamos en una temperatura entre los 15 y cuando hace mucho sol 22 grados. Entonces cuéntame, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, entonces siempre es un clima bastante frío. Esta es una planta un poquito más tropical, sí le gusta con temperaturas un poquito más altas. Entonces, como primer paso, aquí al hacer un poco más de frío y pues como que es una casa encerrada que no puede estar siempre abierta, porque entonces se escaparía mucho el calor y bajaría mucho más la temperatura. Entonces vamos primero a tener en cuenta que necesitamos, teniendo esos factores en cuenta, que necesitamos un sustrato súper drenante que no se puede encharcar, porque si se encharca entonces ya vamos a tener problemas de raíces. ¿Qué más? También eso ayuda a evitar un poco los hongos. Entonces, si la planta no tiene exceso de humedad, vamos a poder hacer tratamientos más espaciados, antihongos. Y como acá está frío y se va a demorar un poco más en evaporarse, entonces primero tenemos que tener en cuenta que lo tenemos que tener un poco alto del nivel del suelo, para que no le dé tanta humedad y tenga un poco más de ventilación. Ah, ok. Bueno, entonces tú me dirás, ¿con qué comenzamos? Lo primero que vamos a hacer, vamos a retirar el sustrato de este Anturio, vamos a meterle vamos a agregarle algunos variedades de sustratos, de mejoradores de sustratos, para hacer más volumen, para trasplantar esta planta, igualmente para que a ella le quede un sustrato acá idóneo para Anturios. ¿Listo? Entonces empecemos a sacarlo. Entonces dime tú, ¿con qué comenzamos? Sácalo, quiero ver qué técnica tienes tú. Allá las bolsas. ¿Listo? ¿De ahí? No la dañes. Pues yo lo uso, yo no las daño porque yo tengo un vivero, entonces para mí todo eso es útil. Reutilizable. Ajá, incluso pues para hacer. ¿Tú la volteas? Yo la volteo, pero con estas plantas, que los sustratos son así como tan granulados, que es una granulometría tan alta, lo primero que hago es voltearla y le voy dando vueltas y ella va soltando. Ok. Porque es un sustrato súper suelto, vea que es cero apelmazado, yo no le estoy poniendo ninguna presión a la planta y ya se está regando el sustrato. Entonces voy volteando la planta con mucho cuidado hasta que sienta que la planta ya se va a ir hacia adelante. Ok, cuando ya se va a ir, ya se aprende algo. debemos tener mucho cuidado en vaciar la mayor cantidad de sustrato, porque de los pelitos que se alimenta la raíz son los más delicados y son los que más se pegan al sustrato. Entonces, si yo llego y vacío de una, la raíz tiene que cargar el peso de todo el sustrato y lo que se va a reventar más fácil son las partes más delicadas, que son las que realmente alimentan la planta. Entonces, vaciar la mayor cantidad de sustrato posible para no afectar la raíz y hacerlo muy despacio, que la raíz no cargue casi sustrato. Ahí ya va saliendo la raíz con cuidado, Wow. hasta que tengamos. ¿Cómo la ves? Muy saludable. A veces se pierden partes de la raíz, es normal. Entonces, acá tenemos el rizoma de la planta. Esa planta, por lo que yo puedo ver, a pesar de que yo la traje, pues de que yo se la vendí a Diana, tiene un rizoma muy largo. Eso no quiere decir que es una planta no reproducida por semilla, sino que era una planta muy grande que cortaron en varios trozos y la sembraron y así la fueron reproduciendo. Lo que tú podrías hacer para reproducir sería cortar una parte del rizoma. Como pueden ver, el rizoma tiene hay 20 centímetros, cortarlo casi a la mitad, dejarle un par de raíces que se alimenten y el broto atrás y tendrían dos Anturios. Pero como el clima es tan delicado y la planta ya viajó hasta acá, a pesar de que ya tuvo unos días de aclimatación, no lo aconsejo en este caso, es por el clima
porque debemos contemplar esta planta de que no es de este piso térmico Sí. y de que la vamos a tratar con mucho respeto, ¿listo? Entonces ya habiéndole retirado el sustrato, Mejor no me arriesgo. mejor no arriesgar. Ya hay veces que la avaricia rompe el saco, Ay, sí. esta vez no. Entonces, Bueno, lo vamos a entonces dejar acá. ya aprendimos que puedo reutilizar Las la bolsitas. bolsa. Y la bolsita nos quedó en perfectas condiciones para sembrar cualquier planta. Ok. Y muchas personas no las usan, pero propaguen plantas que tengan por las casas, cultiven, regalarle plantas a las personas, sacarle piecitos, regalar, motivar a los niños. Yo siempre en el vivero, pues esto yo lo he dicho, pero siempre que va una mamá con un niño al vivero y yo veo que al niño le gustan las plantas, yo le regalo una planta que yo sé que es de fácil cuidado. Le digo, de ti depende que esa planta sea así. Le muestro una muy grande y entonces la vas a cuidar, vas a venir a preguntarme cuando tengas dudas y yo te voy a enseñar para que la tengas así grande. Me parece una buena técnica para enseñarle a estas nuevas generaciones a amar las plantas, a proteger el planeta. Bueno, El planeta. ¿qué más vamos a hacer? Listo. Entonces, en ese sustrato, a pesar de que es así tan aireado, bueno, yo le haría más huequitos a la materia. De pronto ahorita con un cuchillito le hacemos ¿Quieres unos huequitos. Sí, le hagamos algunos huequitos, incluso no solamente en la parte de abajo, porque lo que pasa es por la tensión superficial del agua, cuando ya se tapan los huequitos, a veces no sale el agua. Okay. ¿Tú has visto que a veces de pronto alguna bolsa tiene algún huequito y no sale el agua porque la tensión superficial no la deja salir? Okay. Entonces vamos a hacerle huequitos a los laterales en la parte de abajo. ¿Para qué? Para que tenga oxigenación por la parte de acá y pueda salir el agua por la parte de abajo. Entonces, procedo a hacerle huequitos. Vamos a hacerle huequitos a esta y vamos a mejorar el sustrato. Listo. Entonces, bueno, empecemos con el sustrato primero. Bueno, dale. Entonces, vamos a usar Arlita. Esta Arlita ya la estoy vendiendo yo en el viernes. Publicidad paga. No, mire, les quiero contar, comunidad, que Jensi va a ser quien nos provea de Arlita, porque va a ser el que esté suministrándola. Entonces, cualquier inquietud, duda, necesidad que tengan, se comunican con Jensi en su canal, que es Maíz Suculentas, y él les puede estar proveyendo de Arlita. ¿Listo? Arlita. Vale. Entonces vamos a destaparla y la vamos a agregar. Entonces, vamos. Listo. Listo. Entonces, Bueno, sigamos. bueno, ya le hicimos los huequitos a la materia, ya los pulimos con el cuchillo, sin calor, con paciencia y trabajándole. Entonces vamos a poner aquí la planta. Una Y- pregunta. Listo. ¿Tú cómo acostumbras? ¿Pones primero sustrato abajo, luego pones planta y rellenas? ¿O pones la planta y sobre ella pones sustrato? Listo. Eso depende mucho de la planta y de cómo vamos a hacer el trasplante. Ok. Entonces, no a todas las plantas se les retira el 100% del sustrato. Tenemos que ver que también está creciendo la planta, por lo que hablábamos de las micorrizas. Si vos ves que la planta está bien, está creciendo bien, se está desarrollando bien, cuando la sacas de la materia ves raíces fuertes, pues ¿para qué le vas a quitar el sustrato? Ok. Si ya le vas a expandir la materia, si ya va a tener más sustrato, tú dices, no, es que es para renovarlo porque ya está muy gastado. Pues no, pues puedes agregarle productos líquidos, a humus líquido, tal, y el sustrato absorbe esos nutrientes y se los va entregando a la planta de a poquito. Una cosa muy importante que acabas de decir y que yo no tengo como muy presente es, ¿cada cuánto crees tú que debe cambiar uno el sustrato? Listo. Eso no está escrito sobre roca, como dicen por ahí. Eso es muy ambiguo con las plantas. Hay plantas de requerimientos nutricionales muy grandes. Por ejemplo, las plantas que florecen constantemente están sacando potasio y fósforo del sustrato para florecer. Entonces ahí tienen un requerimiento que vayan consumiendo del sustrato. Entonces el sustrato se va a agotar en ese sentido y ya la planta va a dejar de florecer en el tiempo o de desarrollarse de la misma manera. Porque no solamente eso se usa en la floración y en la fructificación, sino también en el desarrollo de la planta misma. Okay. Entonces, la planta te va mostrando, hay plantas que absorben más nutrientes que otras por la velocidad de crecimiento, como hablábamos ahorita, la sinvergüenza que tú la mochaste y en 2 meses ya estaba súper gigante, o las tradescantias que crecen y crecen y crecen. Hay plantas que no sacan los mismos nutrientes de la tierra, entonces no le debemos hacer trasplantes tan continuos. Okay. La planta te lo va diciendo. Si tú ves que no está en el mismo punto hace tantos años y está teniendo el mismo desarrollo y va mermando el desarrollo, entonces dice, listo, el sustrato ya se está agotando, ya es hora de un trasplante, ya es hora de un cambio de materia. No
usar materas tan grandes. Ah, ese es otro mito, ¿no? Ujú. Que uno cree que porque la planta necesita desarrollarse, entonces una planta chiquita, materota grande. Ujú, Y he no. oído que las ahoga, no son capaces ¿cómo se llama?, de drenar tanta agua y se quedan posada o algo así y se pudren las raíces. Sí. Lo que pasa es lo siguiente, las raíces son los que ayudan a drenar el sustrato, tienen una gran capacidad de tanto de absorber, eso se llama la presión de turgencia, cuando van evaporando al agua, pues van jalando, tienen como esa presión almacenada y cuando hay agua en contacto, pues la succionan del sustrato. Entonces, si la planta es muy pequeña, la cantidad de sustrato es demasiada, va a haber zonas que la planta no va a alcanzar a secar. Y si tú vuelves y riegas, entonces esas zonas en el sustrato se van a empezar a descomponer. Solamente la evaporación o los huecos, el sustrato también tiene una presión, ¿cómo te diría? Como una capilaridad de absorción. Okay. Entonces, si hay agua, él también lo va a absorber. Sí. Y no lo quiere soltar tampoco. Los sustratos no se quieren permanecer secos. Vale. Entonces, ese punto a tener en cuenta. ¿Listo? Listo. Vamos a reutilizar parte del sustrato porque se está desarrollando bien, las raíces están en perfectas condiciones, entonces vamos a usar este sustrato, está trabajando bien, el coco se ve que está buferado, que es un proceso de sacarle las sales al coco. Lavan con vapor, le quitan las sales y eso ayuda a que la planta tenga un mejor desarrollo. Porque y estas eso plantas son muy me sensibles. muestra que las raíces están blanquitas. Están en muy buen estado, la planta tiene un muy buen desarrollo radicular, entonces perfectamente Perfecto. podemos usar este sustrato. Simplemente le vamos a agregar más capacidades drenantes de acuerdo al clima. Okay. A pesar de que, mira cómo está disuelto, es un sustrato pues supremamente suelto, pero pues sí está muy húmedo. Entonces vamos Porque les eché agua en tierra. no hay ningún problema, vamos a trabajar con eso. Él ya tiene un poquito de carbón, igual agregar arlita. Vamos a guardar un poco de arlita para usar en la parte de abajo de la matera a más drenaje, más oxígeno. Okay, perfecto. Eso. Entonces vamos a agregar que el 80% de la bolsa. Ok. No mentiras, es que no es muy poquita cantidad. Vamos a agregar la mitad de la bolsa. Okay. ¿Por qué? Porque no es tanto sustrato. Ok. Vamos a agregar la mitad. Hay gente que se ensimisma mucho, que no, que hay que lavarlo perfectamente, son plantas, están en tierra. No es así estrictamente necesario, ¿no? No pesa nada. No, eso es súper livianitico. Bien. La arlita nos ayuda mucho al drenaje y a la mineralización del sustrato. ¿Listo? Vale. ¿Qué más le quieres agregar? No sé, dime tú, ¿crees que sea necesario con esto tan bueno que ella tenía ponerle algo más? Yo no me atrevería a ponerle nada más. A ver, ¿qué le pondría yo? ¿Coco molido, no? Porque Bueno. lo mojaríamos mucho. Sí, el coco molido tiene una capacidad de absorción espectacular. Pero para orquídeas, para plantas trepadoras, para plantas sensibles a la humedad, puede llegar a resultar mal. No, entonces Este descartado. no. Para de pronto plantitas muy chiquiticas que necesiten mucha humedad, que se evaporen muy fácil o que sean de crecimiento muy rápido. Ok. ¿Listo? Entonces, y de pronto le agregaría un poquito de pino y un poquitico de cascarilla, que no tiene cascarilla. Entonces vamos a agregar un poquito de pino, cascarilla y perlita, que son como tres materiales que le hacen falta un poquitico al sustrato. El pino es como más como para renovar un poquito del pino que le falta. La cascarilla es súper buena para las plantas de interior. Si la matera no es muy grande, la cascarilla no se pudre y es un material espectacular. La gente a veces tiende a exagerar mucho desde que tengamos riegos espaciados, Ok, desde sí. que no nos excedamos. Bueno, de yo estoy cascarilla. haciendo riegos aquí, mejor dicho, depende de la planta. Más o menos están entre 8 días y 15 días. Está bien. Está bien. Generalmente a los filodendros y a estas plantas así como medio, como las llamo yo, amazónicas, son 12, 15 días que les estoy echando agua. Yo tengo un medidor de agua, por ahí lo tenía, allí lo tengo. Y con ese mido, si más o menos lo entierro 3, 4 centímetros y me marca que no tiene agua, lo entierro hasta abajo porque abajo sí ya me marca que tiene mucha agua. Entonces yo siempre espero a que el de puro abajo me marque siquiera la mitad. Listo. La mitad Entonces, para abajo. ahí quizás usar un poco de pino en el fondo o de arlita en el fondo. Siembras la matera, aquí lo vamos a usar en este anturio. Vamos a usar unos 2 o 3 centímetros de un sustrato un poco más grueso para que haya un mayor drenaje. Y eso ayudará a que se seque más rápido el sustrato por arriba y por abajo.
¿Listo? Bueno, comunidad, miren cómo ha quedado de rico este sustrato, con la arlita, más pino, el sustrato que ya traía que está buenísimo, y le pusimos cascarilla de arroz. Entonces, miren lo sueltito que quedó. Le vamos a agregar un poquitico de perlita. Cualquier preguntita me dice. Bueno. Agregarle la perlita si quieres eso. Bueno, Jesús, entonces ahora le vas a agregar algo de perlita. Bueno, comunidad, como ustedes saben que a mí la perlita me produce todo, lo voy a alejar un ratito. Sí, y yo voy a hacer esto aquí rápidamente. Las cantidades no tienen que ser tan específicas. Con el único producto que no se deben exceder es con el humus de lombriz y con el coco molido, porque son cosas que albergan mucha humedad y se pueden llegar a descomponer. Entonces es como con las únicas cosas que debemos tener cuidado, no excedernos en esos dos componentes, el resto no son importantes. Miren que está quedando rico, que parece uno haciendo receta de café. Muy fuerte. Listo, entonces, como les había comentado, por cuestiones del clima, tiene que quedar lo más drenante posible. Entonces, otra cosa, hay plantas que tienen un frente, ¿listo? Así mismo las materas. Hay materas que son más bonitas de un lado que del otro. Pues en las plásticas no es muy común, pero en las de barro siempre hay que tener cuidado de no dejar el lado feo para adelante. Entonces yo busco, acá como hicimos huecos, los huecos bonitos por el frente. Entonces estos están bien. Entonces esta, veo yo que es la parte bonita, entonces voy a dejar esta por el frente. Y como el anturio también tiene un frente, entonces yo escojo el frente del anturio para el lado de los huecos. El frente siempre será para donde mire la hoja principal. Sí, para donde mire la hoja principal. Ok. Igualmente, acá esta planta nos muestra que ya va a sacar otra hoja. La va a sacar en esta dirección probablemente. Yo le pongo pues que va a quedar como en esta posición. Entonces van a quedar estas dos hacia el frente. También es de donde venga la luz, porque si nosotros ponemos la planta de espaldas a la luz, por ejemplo, yo soy una ventana, desde acá viene la luz. Si yo pongo la planta en esta dirección, queda muy bonita porque queda apuntando hacia la casa, pero la siguiente hoja no va a salir hacia las personas, va a salir hacia la ventana buscando la iluminación. Entonces lo que debemos hacer es que cuando no vamos a estar en la casa o cuando simplemente no ha llegado visita y nuestras plantas están normal, simplemente están, entonces dirigimos la planta hacia la iluminación para que las hojas salgan hacia la luz y quede la planta con un frente, porque si no queda como muy desparramada. Entonces la dejamos hacia un frente, que salgan hacia la luz, y cuando llegue visita o cuando queramos disfrutar de las plantas, las giramos y así todas las hojas van a quedar hacia el frente. Es un punto a tener en cuenta, ¿listo? Vean, tengamos en cuenta eso, el frente. El frente, ¿listo? Entonces, Siempre dirigidas hacia la luz. acá vamos a usar un poquito de arlita en la parte del fondo para que no se escape el sustrato más delgado. Vamos a poner unos 2 puñaditos. ¿Listo? No tiene que ser mucho tampoco. Vamos a poner el anturio cristalino, cuidando las raíces. Y entonces, como él tiene un tronquito tan largo, tenemos que asegurarnos de que el tronquito quede hasta el fondo para que no nos quede la planta muy salida, ¿listo? Y vamos con paciencia agregando el sustrato, así de meñorito, así por el alrededor. Y a poquitos, Para que vayan llenen los entrando. aires, los huequitos. Más que todo es para que no aporree las raíces y no las pegue. Es bueno que todo el sustrato quede con raíz. Si nosotros hacemos una bola con las raíces y las ponemos en el centro, pues va a haber menos capacidad de absorción y van a haber menos zonas del sustrato con raíces. Entonces es bueno que las raíces queden así, mirando hacia todas las direcciones y digamos, por ejemplo, acá ya llegamos hasta este punto. Y darle como unos brinquitos para que las raíces se dispersen más y ocupen más espacios en el sustrato. Otra duda que yo tengo es, por ejemplo, ahorita rellenando, que dice, ¿el nuevo brote debe quedar superficial o debe quedar con algo de sustrato tapándolo? No, sí es muy importante que quede superficial. Aquí ya es más o menos tú como consideras que la planta sea bonita así o un poquito más afuera la raíz. Pues a mí me gusta más que esté adentro. Más que esté adentro, entonces haciéndole Porque presión. me parece que se secan. No, realmente no, porque en la naturaleza no ves las plantas enterradas.
Ok. Es muy difícil que una planta solo con un derrumbe pues sí como que medio la tapa. Pero las plantas casi siempre están muy expuestas y solo las raíces están adentro. Entonces no tiene que estar el brote dentro de la raíz y es como te digo, prudente dejar gran parte de la planta fuera del sustrato porque es el tipo de crecimiento. Entonces podríamos dejarla ahí o ponerle un poco más. Ahí lo que yo también haría, que yo lo haré en mi casa, es jalar un poquito la planta hacia arriba, así peinamos las raíces hacia abajo de la dirección donde ellas crecen. Ok. Uno aprende a mover las raíces sin necesidad de tocarlas manualmente. Ok. Simplemente yo jalo un poquito la planta hacia arriba, ya la planta queda más alta, las raíces quedan apuntando hacia abajo y ya de ahí termino de llenar. La idea de jalar la raíz. Jalar la planta para que la raíz quede Sí, o abajo. sea, jalar la plantita para que su raíz vaya vertical total como sería el crecimiento normal. Sí. Bueno, mi querida comunidad, esto ha sido para mí una escuela, así flash, muy buena. Quiero de todas maneras que ustedes nos regalen tanto a su canal de Maíz Suculentas como Plantas de la Tata sus likes si les gustaron estos videitos, si les gustaron estos consejos que obviamente nos van a servir y nos van a mejorar la calidad de nuestras plantas. Quiero reiterarte una invitación que cuando vengas por estos lares no es sino que llames y aquí te estaremos esperando para nuevos consejos. Bueno, querida comunidad, como siempre les he dicho, suscríbanse tanto para el canal de Maíz Suculentas, compártanlo, den sus likes, dejen los comentarios y como siempre les he dicho, tengan un hermoso día y siempre sean muy felices. Eso mismo digo yo. Yo soy un poco más corto en esas palabras, pero sí, ojalá que les haya gustado el video, que aprendieran mucho. Todos estos consejos son prácticos, ojalá que los usen. Cualquier duda que tengan en los comentarios, ya yo también los reviso y les contesto. ¿Listo? Bueno, comunidad, nos estaremos viendo próximamente en otro video. Muchas gracias por vernos. Feliz Listo, día. chao.